Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Soy la profe Francisca y esta es la clase de Economía y Sociedad de la semana. Hoy día vamos a avanzar en nuestra segunda unidad y vamos a hablar sobre las imperfecciones y externalidades que tiene el mercado. El economista Adam Smith inventó la metáfora de la mano invisible para intentar explicar el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios a través del libre juego de la oferta y de la demanda, conceptos que vimos la clase pasada. Sin embargo, el mercado no es perfecto y en ocasiones la mano invisible conduce a situaciones indeseables como desigualdades sociales, posición dominante de algunas empresas o contaminación. Estos son los denominados fallos del mercado. Un fallo o falla del mercado es una consecuencia negativa de su funcionamiento y se produce cuando éste no es eficiente en la asignación de los recursos disponibles. Veamos algunas de estas fallas del mercado. Como consecuencia de su actividad económica, a veces las empresas generan una serie de efectos que perjudican a las personas que viven cerca de la misma. Por ejemplo, la contaminación atmosférica de una fábrica. Este tipo de efectos se denominan costes externos o externalidades y son soportados sin compensación por personas ajenas a la empresa. En ocasiones, el mercado no es capaz de dar respuesta a determinadas demandas de la población, como las de tipo social. Este tipo de bienes se denominan no rentables para un inversor particular y suelen ser producidos por el propio Estado, o a veces es el Estado el que paga por estos servicios a un privado. Su principal característica es que es imposible impedir que las personas que no han pagado por ellos lo utilicen. Piensen, por ejemplo, en el alumbrado público o en la pavimentación de las calles. Cuando una de las dos partes tiene más información que la otra, nos encontramos ante una situación en la que se rompe el equilibrio del mercado y la parte con más información se encuentra en una situación privilegiada. Esto impide al comprador tomar la decisión ya que se encuentra en una situación de incertidumbre o de asimetría de información. Si una de las partes tiene más información que la otra, puede usarla a su favor y por tanto dar lugar a transacciones injustas. Por ejemplo, esto lo podríamos observar en una constructora que vende departamentos, los publicita como departamentos de lujo a un muy buen precio, pero no informa a las personas que se encuentran en una zona que es fácilmente inundable en el invierno. O en la venta de autos usados, el comprador puede ignorar muchos de los desperfectos que tiene ese auto y que las reparaciones pueden salir más caras que el mismo precio que pagó por él en un inicio. El Estado puede usar varias medidas para reducir esto: recolección y distribución de información, estándares en productos, la existencia de garantías, etc. Los monopolios, los oligopolios y la competencia monopolística son mercados de competencia imperfecta. Esta falta de competencia conduce a prácticas abusivas por parte de las empresas, de forma que los consumidores nos vemos gravemente perjudicados. El monopolio sucede cuando hay un único oferente de un bien que no tiene sustitutos cercanos, o sea que no se puede satisfacer la necesidad con otro producto, solo con ese. Como es el único oferente, puede fijar los precios a su antojo porque no hay ningún tipo de competencia y los compradores no pueden acudir a otro. Cuando hablamos de un oligopolio, es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes. Y como son pocos, estamos hablando de 3 o 4, 5 oferentes de un bien, también pueden ponerse de acuerdo y fijar los precios sin ningún tipo de razón aparente, más allá de querer aumentar sus ganancias. Entonces el comprador no puede elegir libremente.
La diferencia entre monopolio y oligopolio se encuentra en el número de miembros que la constituyen, pero ambas son formas en que se controla el mercado y donde el comprador no tiene libertad de elegir. La colusión se desprende de la existencia de oligopolios y es un acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores con el fin de fijar precios de venta, precios de compra u otras condiciones de comercialización. A través de esta práctica, los agentes pueden acordar reducir la producción, repartirse los mercados, interferir en los resultados de licitaciones, entre otras posibles acciones que tienen como efecto limitar la competencia y aumentar sus ganancias conjuntas. El acuerdo de colusión puede ser explícito o tácito, y en el primer caso las firmas se comunican entre sí y tienen un acuerdo, y ese es constituyente de delito. En nuestro país, en los últimos años, se ha conocido casos de colusión muy publicitados para la opinión pública, como es el caso de la colusión en el papel higiénico, la colusión de las farmacias y la colusión de los pollos. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de la semana. Hoy revisamos las fallas del mercado, aquellas que suceden cuando éste no se regula de manera eficiente. Estas fallas van desde la contaminación o problemas que puede generar vivir cerca de una empresa hasta cuando estas últimas llegan a acuerdos para aumentar sus ganancias, perjudicando directamente a los consumidores. En nuestro país, muchas de estas fallas están penalizadas o reguladas por ley, pero un rol muy importante en la detección o presión para su investigación lo juega la ciudadanía activa e informada. Bueno, jóvenes, ahora les voy a explicar la actividad remota de la semana. Lo primero que tienen que hacer es registrar en sus cuadernos cada una de las fallas del mercado que revisamos y explicarlas con sus palabras. Pueden agregar ejemplos para que éstas queden más completas. Y en la segunda parte de esta actividad tienen que investigar sobre 2 casos de fallas de mercado ocurridos recientemente en Chile. Eso quiere decir en los últimos 5 años o 10 años incluso. Puede ser algún caso sobre contaminación, sobre colusión. Ustedes ahí tienen que investigar. Tienen que describir el caso, contar la historia, las características de este, después identificar a qué tipo de falla corresponde, de acuerdo a las descripciones que vimos, quiénes fueron los principales afectados. Tienen también que identificar cuál fue el impacto social y económico de este caso y por último, qué rol jugó el Estado en intentar solucionar esta falla o sancionarla. ¿Ok? Bueno, jóvenes, recuerden que ante cualquier duda pueden escribirme al correo, siempre podemos buscar alternativas en caso de que exista algún problema. Les mando muchos saludos, espero que tengan una buena semana, que estén muy bien junto a sus familias y sus seres queridos. Chao.